Imagina ser un atleta que dedica su vida a ello, entrenas como nadie y desde muy joven para lograr ser el mejor. Finalmente, clasificas para los Juegos Olímpicos. Tus siguientes 4 años van a estar dedicados 100% a ello, pero, llegado el momento, te roba la medalla alguien que ha hecho trampas. Así, sin más, que después lo descubren. Sí, pero la ceremonia de premiación ya te la ha quitado. Y justo de situaciones como esta, e incluso de unas bastante peores, os estaré hablando el día de hoy, y he recopilado casos de Rusia y Estados Unidos que... Bueno, mi nombre es Alex Rengel. Empecemos. Tiempos difíciles. Marion Jones es una atleta que pasó de haber estado en el mejor momento de su vida en los Juegos Olímpicos a pasar una dura condena tras las rejas. Llegó a ser campeona mundial de atletismo y, si esto de forma aislada no te sorprende lo suficiente, que debería, también jugó baloncesto profesional, pero su larga carrera atlética siempre estuvo plagada de rumores de que se estaba dopando. Estuvo vetada de las competiciones de atletismo durante 4 años por saltarse una prueba, aunque ella afirma que no la notificaron de este requisito. No fue otro que Johnny Cochran el que consiguió que se revocara esta condena, pero esto para nada logró parar los rumores. A pesar de la negación de Marion, quien consiguió ganar 3 medallas de oro y 2 de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000. Sin embargo, no pudo conservarlas por mucho tiempo porque resultó ser culpable de dopaje, haciendo declaraciones falsas a sabiendas de lo que estaba haciendo, además de un cargo por fraude con cheques. Finalmente, por toda la presión a la que estaba sometida, terminó declarando públicamente su culpabilidad en el año 2007. That I stand before you and tell you that I have betrayed your trust. I pled guilty to 2 counts of making false statements to federal agents. I want you to know that I have been dishonest. I have let them down, I have let my country down, and I have let myself down. Y además de haber tenido que entregar todas sus medallas olímpicas, terminó pasando 6 meses en prisión por sus crímenes. Pasó de ser vista como una atleta estrella, de las más grandes, a ser expuesta como un verdadero fraude. Patinaje artístico manipulado. Vamos a ser sinceros. A todos nos llama la atención ver cuando hacen saltos o trucos increíbles sobre el hielo, pero seguramente ninguno de nosotros tiene muy claro en qué se basan para asignar las puntuaciones, pues en los Juegos Olímpicos de Invierno del 2014 tampoco lo tenían muy claro, faltaba mucha transparencia. Y este tema de los puntajes estuvo en boca de todos cuando la atleta rusa Adelina Sovnikova ganó la medalla de oro y la multitud saltó enfurecida. Adelina consiguió vencer a la hasta entonces campeona Juna Kim y se convirtió en una de las campeonas del patinaje artístico más jóvenes del mundo. Sin embargo, los fanáticos creyeron que algo extraño estaba sucediendo con los jueces, concretamente porque pensaban que el desempeño sobre el hielo de Juna Kim había sido muy superior. Entonces comenzaron acusaciones serias de que ciertos jueces habían asignado puntos adicionales tanto a Adelina como al resto de patinadores rusos. Y es que no solo los fans se quejaban del juego sucio, sino que muchos expertos opinaban lo mismo. Entre los jueces que puntuaron la final femenina estaba Aya Shekhovtseva, esposa de Igor Paskevich, un alto funcionario de la Federación de Patinaje de Rusia, y también Yuri Balkov, el cual había estado involucrado en un escándalo previo por manipular puntuaciones en los Juegos Olímpicos de Nagano en el año 1998, que por cierto Naomi Narinam, medallista de plata estadounidense del año 1999, es decir, alguien que sabe, comentó que en su opinión las puntuaciones de Adelina estaban muy infladas y que Juna Kim tendría que haber sido la clara ganadora. También la medallista de bronce Ashley Wagner afirmó que toda la situación y falta de transparencia debe ser una llamada de atención sobre la forma en la que se lleva el proceso, porque podría, además, alejar a los fanáticos. Y aunque a Adelina se le permitió conservar su medalla, sí que dejó una muy mala impresión tanto a los fanáticos como a los patinadores artísticos profesionales. Y normal, ¿qué ganas tendrías de presentarte a competir si está de jurado gente con malos antecedentes y además sin tener claro cómo es que se puntúa? No sé si sabías este dato interesante sobre la conservación de muestras.
pero las muestras de sangre y orina recolectadas de los atletas durante los Juegos Olímpicos son almacenadas bajo estrictas condiciones de seguridad durante al menos 10 años. Esta es una política del Comité Olímpico Internacional que permite realizar nuevas pruebas con tecnologías más avanzadas que puedan detectar sustancias prohibidas que no eran detectables en el momento original. Lance Armstrong. Vale, el caso de este puesto no transcurre en los Juegos Olímpicos, pero lo he puesto aquí porque se trata del caso más famoso de dopaje en el deporte en general, y es que es difícil no mencionar a Lance Armstrong, el cual fue un ciclista estadounidense que ganó 7 veces consecutivas el Tour de Francia desde 1999 hasta el 2005 y se convirtió en un símbolo de superación tras vencer un cáncer testicular que se le había extendido a sus pulmones y cerebro, pero que contra todo pronóstico consiguió recuperarse. Pensar en volver al deporte y poner mi vida en riesgo con drogas para aumentar el rendimiento es una locura. A partir del año 1999 comenzó un dominio en el Tour de Francia, logrando 7 títulos seguidos y construyendo un imperio con su fundación Livestrong, dedicada a la lucha contra el cáncer. A estas alturas, por estos días, ya existían sospechas del uso de algún tipo de dopaje, y Lance de hecho atacaba verbalmente a todo aquel que le señalaba como tramposo. ¿Cómo podría ocurrir si nunca me he dopado? ¿Cómo iba a ocurrir? Esa era mi pregunta, no es que usted lo recuerde. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Solo intento asegurarme de que su testimonio queda claro. En el año 2012, la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, USADA, publicó un informe demoledor en el que detalló cómo Armstrong lideró un esquema de dopaje altamente organizado dentro de su equipo, el US Postal Service Team. El informe reveló que Lance y su equipo usaron eritropoyetina para aumentar la producción de glóbulos rojos y con ello mejorando su resistencia. También usaron testosterona y corticosteroides para un aumento notable de la fuerza y para mejorar su recuperación, entre otras prácticas a mi parecer raras, como transfusiones de sangre. Y varios compañeros como Floyd Landis y Tyler Hamilton testificaron contra él, confirmando que el dopaje era una práctica sistemática en el equipo. Pero hablemos ya de las consecuencias, y es que en octubre del año 2012, la Unión Ciclista Internacional, UCI, le retiró todos sus títulos del Tour de Francia y lo suspendió de por vida del ciclismo profesional. Aquí y ahora, delante de Estados Unidos y del mundo entero, ¿has tomado alguna vez sustancias para aumentar el rendimiento físico? Por supuesto que no. Nunca. Ni una sola. En el año 2013, Armstrong confesó públicamente en una entrevista con Oprah que había usado sustancias dopantes en todas sus victorias, perdiendo patrocinadores clave como Nike, Oakley o Trek, lo que significó una pérdida millonaria, y su fundación Livestrong se distanció de él. Armstrong ha tratado de reconstruir su vida participando en documentales y emprendimientos, aunque sin volver al ciclismo profesional. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Yes or no? Was one of those banned substances EPO? Yes. Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance? Yes. Did you ever use any other banned substances like testosterone, cortisone, or human growth hormone? Yes. Yes or no? In all 7 of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. Sistemas corruptos. Esto es así. Mientras existan competiciones, van a existir personas dispuestas a hacer lo que sea para tener cualquier tipo de ventaja. Y el problema del dopaje se volvió tan grave y frecuente entre los atletas rusos que el Comité Olímpico Internacional tomó medidas contra todo el Comité Olímpico ruso. Concretamente, fueron vetados de los Juegos Olímpicos de Invierno en el año 2018 en Corea del Sur. ¿Lo recuerdan? It's a simple fact. Russia is banned from the 2018 Winter Olympic Games. Esto fue debido a que en los Juegos anteriores, en el año 2014, se descubrió que Rusia había manipulado cientos de muestras de atletas mediante un sistema diseñado para ocultar el dopaje. Y eso no es todo. El ahora exdirector del Centro Antidopaje de Moscú, Grigory Rodchenkov, confesó que el esquema fue implementado con apoyo del Estado. Locurón estratosférico.
Sin embargo, a unos cuantos atletas rusos sí que se les permitió participar, pero bajo obligaciones muy estrictas. Evidentemente debían demostrar que no habían estado involucrados en el sistema de dopaje y solo podían competir bajo una bandera neutral como atletas neutrales individuales, es decir, sin utilizar los uniformes de su país. El presidente del Comité Olímpico Internacional calificó los intentos de Rusia de romper las reglas como un ataque sin precedentes a la integridad de los Juegos Olímpicos y del deporte en general. Y lo peor es que el Comité Olímpico Internacional no está convencido de que los atletas rusos hayan aprendido la lección, porque hay acusaciones muy serias de que los funcionarios de la Federación Rusa ayudaron a que el campeón de salto de altura, Daniil Lysenko, evitara ser vetado al no aportar la información de localización requerida para los controles sorpresa. Déjame explicar mejor esto. En cuanto al tema de la localización, me refiero a que los atletas deben proporcionar información sobre su paradero para estar disponibles para controles antidopaje sorpresa, y si acumulas 3 fallos de localización en un lapso de 12 meses, bien sea no estar presente o no actualizar la información correctamente, será considerado una violación antidopaje, pues Daniil Lysenko acumuló 3 fallos consecutivos y encima la Federación Rusa presentó documentos falsos para justificar estos fallos de localización, alegando, por ejemplo, que estaba enfermo y presentando certificados médicos falsos. Todo esto se realizó en colaboración con otros oficiales rusos, lo que claramente implica un tema grande y turbio de corrupción sistémica dentro de la Federación Rusa. Finalmente, el ahora destituido Yuri Ganus, exdirector general de la agencia rusa antidopaje, al mismo tiempo que negaba todo esto, también era acusado de manipular datos, lo que comprometía la participación del país entero en los futuros Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pero para resumir esto, algunos atletas rusos lograron participar, pero con las estrictas obligaciones a las que se vieron sometidos en los Juegos Olímpicos de Invierno del 2018. Hipocresía olímpica. Atletas estadounidenses no identificados. Vale, vamos a ponernos serios, más serios. La Agencia Mundial Antidopaje denunció que la Agencia Antidopaje de Estados Unidos permitió que al menos 3 atletas estadounidenses que habían cometido graves violaciones del Código Mundial Antidopaje continuaran compitiendo sin sanciones ni divulgación pública de sus infracciones. En uno de estos casos, un atleta de élite admitió el uso de anabolizantes y eritropoyetina. ¿Qué es la eritropoyetina? Es una hormona que aumenta la cantidad de oxígeno transportado por la sangre. ¿Que por qué está prohibido? Porque usar eposintética mejora significativamente la resistencia y el rendimiento aeróbico, con peligros a la salud en el proceso. Y a pesar de esta confesión, se le permitió seguir compitiendo hasta su retiro, sin que se publicaran sus violaciones, se descalificaran sus resultados o se le impusieran sanciones, como sí que ocurrió con Rusia, en donde fueron machacados, vamos. La Agencia Antidopaje de China, CHINADA, expresó su preocupación y solicitó a la Agencia Internacional de Controles, ITA, que intensificara las pruebas antidopaje a los atletas estadounidenses, alegando la existencia de un problema sistémico de dopaje en el atletismo de Estados Unidos. La Agencia Mundial Antidopaje ha emitido un comunicado contundente en el que se denuncia que la USADA, Agencia Antidopaje de Estados Unidos, no informó casos de dopajes durante años y permitió que deportistas que habían infringido las normas siguieran compitiendo. Este hecho no solo socava los principios de los Juegos Olímpicos de París 2024, sino que también amenaza con empañar la reputación de Estados Unidos como líder en la lucha contra el dopaje. La situación ha llevado a una escalada de tensiones entre la AMA, Agencia Mundial Antidopaje, y la USADA, Agencia Antidopaje de Estados Unidos, con la primera exigiendo una revisión exhaustiva de las prácticas antidopaje en Estados Unidos. La AMA ha dejado claro que no permitirá que ningún país, independientemente de su poder o influencia, socave los esfuerzos globales para erradicar el dopaje en el deporte. Una lástima que los Juegos Olímpicos de París 2024 se vean empañados por un escándalo como este. Kamila Valieva. Valieva es una destacada patinadora artística rusa que se vio envuelta en una controversia de dopaje durante los Juegos Olímpicos de Invierno en el año 2022 en Pekín. Kamila Valieva es una prodigio, de hecho su desempeño fue determinante para que su equipo obtuviera el primer lugar. Sin embargo, tras la victoria surgieron informes de que había dado positivo en trimetazidina, una sustancia prohibida que mejora el rendimiento cardíaco en una prueba realizada en diciembre del año 2021. Vale, el 14 de febrero del año 2022, el Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS permitió que Valieva continuara compitiendo en la categoría individual femenina,
argumentando que debido a su edad era una persona protegida según las reglas antidopaje y que una suspensión provisional podría causarle un daño irreparable. No obstante, el Comité Olímpico Internacional decidió posponer la ceremonia de entrega de medallas del evento por equipos hasta que se resolviera el caso. Very disturbed yesterday when I watched the competition on TV. In her performance, how high the pressure on her must have been. But this pressure is beyond my imagination. El 29 de enero del año 2024, el TAS dictaminó que Valieva había cometido una infracción de las normas antidopaje y le impuso una suspensión de 4 años retroactiva al 25 de diciembre del 2021. Como resultado, el equipo ruso fue despojado de la medalla de oro en la competencia por equipos de los Juegos Olímpicos de Pekín en el año 2022, reasignando esta medalla a Estados Unidos. Raro cuanto menos. Valieva y las autoridades rusas apelaron esta decisión, pero el 25 de julio del año 2024 el TAS rechazó las apelaciones, confirmando la descalificación y la reasignación de medallas. Crystal Cots. Cots formó parte del equipo de relevos de 4x400 metros de Estados Unidos en Atenas 2004, ayudando a su país a ganar la medalla de oro en la final. Sin embargo, años después, en el año 2010, admitió haber utilizado sustancias anabolizantes, concretamente entre 2001 y 2004. Su confesión se dio en el marco de la investigación del escándalo de dopaje de Balco, la misma red de dopaje que involucró a otros atletas estadounidenses como Marion Jones, como os mencioné ya al principio de este vídeo. Al admitir su dopaje, Cots fue sancionada con una suspensión de 4 años y todos sus resultados desde el año 2001 fueron anulados, pero se quedó sin medallas el equipo estadounidense, pues a diferencia de otros casos de dopaje, la descalificación de Cots no significó automáticamente la pérdida del oro para el equipo entero. Inicialmente, el Comité Olímpico Internacional, COI, decidió en el año 2010 retirar la medalla de oro a todo el equipo. Pero más tarde, en el año 2013, revirtió esta decisión. Argumentó que Cots solo había participado en las rondas preliminares y no en la final, por lo que no había suficiente base legal para despojar del oro a sus compañeras, quienes no estaban involucradas en los casos de dopaje. Por otra parte, Cots quedó desacreditada como atleta y perdió todos sus títulos individuales. Corrupción. Vamos hasta Salt Lake City en el año 2002. Todo parecía una final olímpica perfecta en la categoría de parejas en patinaje artístico, y justamente habían 2 parejas que lo estaban dando todo. Por una parte, los canadienses Jamie Salé y David Pelletier, y por otra parte, los rusos Elena Beresnaya y Anton Sikarulidze. La cuestión es que los canadienses ejecutan una rutina impecable, súper limpia en sus ejecuciones, mientras que, por otra parte, los rusos cometen un solo error. Un salto mal ejecutado, pero cuando finalmente llega el veredicto, el estadio estalla en abucheos porque los rusos ganan el oro por decisión dividida 5-4. Y después de eso pasan solo 24 horas para que la bomba explote. La jueza francesa María, para los amigos, rompe en llanto y confiesa haber sido presionada para votar por los rusos. ¿El motivo? Pues un intercambio de favores entre federaciones. El acuerdo iba así: si ella ayudaba a los rusos a ganar esta final, luego los jueces rusos beneficiarían a la pareja francesa en danzas sobre hielo. El Comité Olímpico Internacional tenía tanta presión en ese momento que tomó una decisión rara, pues 4 días después anunció que los canadienses también recibirían el oro olímpico y por primera vez en la historia, 2 parejas ganaban el mismo evento en los Juegos Olímpicos. Todo esto causó la suspensión por 3 años de la jueza francesa, como también una sanción al presidente de la Federación Francesa, Didier Galhaget. Luego de eso han tenido que reinventar el sistema de puntaje, donde fue abolido el antiguo sistema clásico en donde se miraba el arte y la subjetividad, siendo reemplazado por un sistema más objetivo, técnico y numérico. Lily King y Yulia Efimova. La rivalidad en natación llegó a otro nivel con esta historia. Yulia Efimova, nadadora rusa, es una campeona con historial de dopaje. En 2013 dio positivo por DHEA, lo que la llevó a una sanción de 16 meses. Más tarde, en 2016, se le detectó meldonium. Fue suspendida provisionalmente y sin embargo la liberaron justo antes de los Juegos de Río. En la semifinal en los 100 metros estilo pecho, Efimova gana
y levanta un dedo como diciendo «soy la número 1». Lily King la ve y le contesta con su propio gesto. Luego dice algo como «estás sacudiendo el dedo número 1 y te han pillado haciendo trampas, no soy fan». Al día siguiente, Lily King gana el oro con un tiempo de 1 minuto 4 segundos con 93, estableciendo un nuevo récord olímpico. Efimova se queda en segundo lugar con la plata, pero ojo, no se trata solo de la medalla, es lo que significa. King lo convierte en algo más relacionado con enfrentar y ganar al dopaje. Efimova, por su parte, se defiende. Dice que ya cumplió sus sanciones, que quienes la critican creen en información sesgada y que ella esperaba competir de forma limpia. Este argumento me parece muy débil, ya que no se trata solo de que en el momento de la competición esté limpio o no. El problema es que entrenó mucho tiempo estando dopada, y no es lo mismo entrenar estando dopada que entrenar limpia, ya que dopada tienes más fuerza, te recuperas más rápido y mejoras de una forma que no es natural. Por esto, sostengo que los atletas que atrapen con temas de dopaje deben suspenderlos de por vida de las competiciones. 99%. Hat sie mir ganz klar gesagt, dass alle Sportler in Russland dopen. Dass man die Ergebnisse, die man erreicht, nicht ohne Doping schaffen kann. Zumindest nicht in Russland. Dass du dopen musst. Dass es so läuft in Russland. Esto no lo dijo un político, ni un periodista. Lo dijo un ruso, pero no cualquier ruso. Fue Vitaly Stepanov, un exfuncionario de la agencia antidopaje rusa, Rusada, junto a su esposa, la atleta olímpica Yulia Stepanova, la cual competía en atletismo. Ambos se convirtieron en los principales denunciantes de un escándalo de dopaje gigantesco, y lo que vieron desde dentro los dejó helados. Controles positivos que nunca se reportaban, médicos que entregaban sustancias ilegales a cambio de un 5% de las ganancias de los atletas, y todo un sistema protegido por el Estado, con el FSB involucrado, es decir, la inteligencia rusa. Cuando Vitaly intentó denunciar todo esto internamente, en plan con 200 correos y 50 cartas a la Asociación Mundial Antidopaje, la WADA, nadie le respondió, así que decidió hacerlo a lo grande. En el año 2014 y en secreto, grabaron decenas de horas de conversaciones, rutinas de dopaje, confesiones y todo fue publicado por la televisión alemana ARD en el documental Top Secret Doping. Ahí, Vitaly dijo la frase que comentó al principio, lo de que el 99% de los atletas rusos estaban dopados. Pero no lo dice con odio, más bien lo dice como alguien que lo había vivido cada día. Gracias a sus testimonios, la Agencia Mundial Antidopaje encargó una investigación formal liderada por Richard McLaren, la cual destapó un programa estatal de dopaje entre 2011 y 2015. Ist dieses System so verdorben, wie Sie in Ihren Mails andeuten? Nach Antworten fliege ich quer durch Russland. Incluso en los Juegos Olímpicos de Rusia en el año 2014. Al final, estos dos denunciantes fueron tachados de traidores dentro de Rusia. Incluso el portavoz del Kremlin comparó a Yulia con Judas. Recibieron amenazas mortales y tuvieron que huir de su país, mientras que el Comité Olímpico Internacional intentó ayudarles, ofreciendo una beca de entrenamiento y trabajo como consultores de dopaje. En fin, una locura. Sigamos. Arrepentimiento. Hablemos de quien fue campeona europea de disco en el año 2006 y medallista mundial, Daria Pišalníková, la cual de un momento a otro vio como su carrera dio un giro de 180 grados, luego de que en un reanálisis sorpresa de muestras realizadas en mayo del 2012, los laboratorios detectaron oxandrolona, un anabolizante, en lo que inicialmente había sido un test negativo. Pišalníková ya había tenido una sanción previa de casi 3 años desde el 2008 hasta el 2011 por manipulación de muestras en Pekín, pero ahora con esta nueva infracción, la Federación Rusa de Atletismo le impuso en abril del 2023 una suspensión de 10 años, anulando todos sus resultados desde mayo del 2012, incluyendo su plata en los Juegos Olímpicos de Londres, despojándole de sus medallas. Vale, muy bien por la rusada, por tomar esta medida con una de sus atletas. Sin embargo, no vayamos tan rápido. Hay quienes sospechan que se podría tratar de una represalia contra Pišalníková, ya que en diciembre del año 2012, ella misma había enviado un correo a la WADA, a la Agencia Mundial Antidopaje, donde explicaba con todo lujo de detalle el sistema de dopaje institucional de Rusia y, por tanto, consideran que su sanción severa pudo haber sido de forma retaliatoria. ¿Tú qué opinas? Erriyon Knighton. El problema con el caso de Erriyon no es tan solo lo que se demostró, sino lo que se quedó en el aire. Me explico.
Knighton llevaba tiempo señalado como el gran relevo de sprint estadounidense. Con 17 y 18 años ya corría los 200 metros a tiempos propios de atletas totalmente consolidados. No destacaba para su edad, destacaba sin más. Todo apuntaba a una carrera larguísima en la élite del atletismo, pero en 2023 aparece el motivo del por qué está en este vídeo. Da positivo por un metabolito de trenbolona, un anabolizante. El nombre ya asusta y el impacto es inmediato. Para mucha gente, la historia parecía terminar ahí. Después de todo, hizo trampas y ya está, ahí termina. Pero no fue así del todo. Knighton defendió que el resultado se debía a contaminación alimentaria y el proceso pasó por un arbitraje independiente. Tras revisar el caso, se concluyó que no hubo culpa ni negligencia por su parte y por eso no fue sancionado. A nivel legal y deportivo, quedó completamente absuelto. Y claro, legalmente queda como que no hizo trampas. Pero para todo el público general, una vez da positivo, ya se acabó todo. ¿Tú qué opinas? Boris Onyshenko. En los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, el pentatleta soviético Boris Onyshenko llegó como favorito. Era un veterano respetado con varias medallas, pero en plena competición de esgrima se supo la verdad. Su espada estaba trucada. Había instalado un interruptor eléctrico oculto que le permitía marcar toques sin siquiera tocar al rival. Y os cuento cómo pasó. Normalmente en esgrima, el marcador se enciende cuando la punta de la espada toca al oponente con suficiente presión. Sin embargo, en uno de los asaltos de Boris Onyshenko, el marcador se activó cuando su espada aún estaba a una distancia considerable de su rival. El británico Jim Fox y sus compañeros de equipo lo vieron y se quedaron perplejos. Cuando esto volvió a ocurrir en el siguiente asalto, el equipo británico presentó una queja formal. Los jueces detuvieron la competición e inspeccionaron la espada de Onyshenko, y ahí fue cuando se descubrió el engaño. Encontraron que la espada tenía un interruptor eléctrico oculto, probablemente en el mango, que le permitía activar la señal del marcador con solo presionar un botón, sin necesidad de hacer contacto real con su oponente. Los jueces lo pillaron en pleno evento cuando las señales del marcador no coincidían con las imágenes. El resultado fue la descalificación inmediata. También la sanción de su equipo y su carrera deportiva quedó manchada. Fue un caso tan sonado que la prensa británica lo apodó Boris el Eléctrico. Desde entonces se convirtió en uno de los ejemplos más famosos de fraude en el deporte olímpico. Gracias por ver. Chao, chao.